Corrales, por ruta 29 y apenas a 14 kilómetros, encontramos la histórica represa de Guñapirú y antes la ciudad fantasma de Santa Ernestina, lugar que albergó a todos los trabajadores de las minas del lugar, testigo mudo de una época fecunda del Uruguay. Santa Ernestina y la represa de Guñapirú están ubicadas en la zona de los Tres Cerros. Ellos son el Miriñaque, el Cerro del Medio y el Cerro Alpargata o de los Chivos. Fáciles de apreciar, a pocos kilómetros de la ruta, los tres cerros dibujan el paisaje característico de nuestro país. Los obreros, en su mayoría italianos y franceses, enviaban desde las minas las piedras para ser tratadas en la represa. Una locomotora llamada La Clotilde en sus vagones transportaba la piedra en bruto. También se utilizaba el aerocarril, existiendo aún vestigios de las torretas por donde cruzaban los contenedores. Fue tanto el éxito de la explotación minera en el lugar que la Junta Económica de Tacuarembó evaluó la posibilidad por su gran movimiento económico que fuese capital del departamento, ya que en ese entonces Rivera todavía no existía. Su cementerio, hoy en ruinas, guarda los restos de los mineros que habitaron Santa Ernestina. La represa se encuentra apenas a 4 kilómetros de Santa Ernestina. Un edificio amplio y cómodo era utilizado por el marqués Víctor Lolivier como morada y control del trabajo en la represa. El lugar conserva aún, a pesar del tiempo y el vandalismo, estructura de yeso y pisos originales traídos desde Francia. Se están haciendo trabajos de reconstrucción a cargo de alumnos de la Universidad de Río Grande. Los estucados que aparecen son originales. Aún no se sabe quién los ha pintado, pero se está tratando de buscar la firma del autor. El lugar donde estaba ubicado el edificio no era fortuito. Desde allí se podía apreciar toda la represa. Como vemos en las imágenes, desde la entrada de la puerta del fondo de la casona se veía perfectamente todo el contorno de la represa a través del pasillo. Hasta aquí eran transportadas las piedras de las minas para ser tratadas y extraer el oro. En este lugar se generaba electricidad para toda la ciudad de Santa Ernestina, poblada por aquel entonces por más de 2.000 habitantes.
Pero no todo lo que relucía era oro en el lugar. En el año 1880, la Compagnie, empresa francesa responsable de la explotación de las minas, a través de su director, Victor Lolivier, resolvió una rebaja en los jornales de los trabajadores. Esto provocó que los mineros, en su mayoría italianos y franceses, iniciaran una huelga que fue la primera en el Uruguay. Lolivier, al verse superado por la situación, pidió ayuda a las autoridades. La huelga fue reprimida brutalmente por una fuerza de artillería enviada desde Tacuarembó. Cuenta la historia que fueron asesinados alrededor de 200 mineros italianos, de los que nunca se supo el paradero de los cuerpos. Mezcla de ingeniería e historia, la represa de Cuñapirú fue la primera represa construida en América del Sur. Una obra de ingeniería única para la época. En esta ocasión vamos a recorrer junto a nuestra guía Edel todos sus rincones y ver cómo era su funcionamiento. Un dique contenía las aguas del arroyo Cuñapirú. Estas alimentaban las turbinas que daban energía a la planta, a los ferrocarriles y a las poblaciones de Santa Ernestina, Corrales y San Gregorio. Acá la represa. Y esto funciona así. Son 3 niveles. El nivel de más abajo, esta es la represadora de allá se ve. El nivel de más abajo, que es por donde va a pasar el agua. Cuando la terminen de construir, va a pasar el agua por ahí abajo. El arroyo Cuñapirú pasa allí. Incluso, a ver. Se escucha. Se debe escuchar. Se escucha. Porque es un arroyo sumamente correntoso. Y por eso está acá. Esta represa, cuando la isla cristalina va para aquel lado, que es la que tiene oro, porque este arroyo era ya sumamente correntoso. Barrial Posada ya había puesto una turbina como a 1,5 kilómetros de acá, entonces por los franceses siguieron acá. Entonces construyen todo esto que tenés, el nivel de abajo, que tiene esas paredes prontas para recibir al arroyo, cuando pase por acá, porque lo van a cortar, digamos, al arroyo para que pase. Abajo tenés estas compuertas, miren lo que son estos hierros. Esto ni siquiera hoy lo hacen acá en Uruguay. Ni siquiera hoy lo hacen acá en Uruguay. Corre agua ya, se ve agua ya. Sí, pero corre porque estaba trancada un poquito. Esto lo trajeron todo hecho. Las compuertas eran de madera. Tenemos otra que está medio armada. Entonces esto era de madera, después la usé, la hizo de material porque
cuando las pudo cambiar, no sé, las personas que las hizo cambiar. A estas le faltan todo el sistema de cremallera para abrirlas, ¿no? Pero esto había que levantarlo. Y acá es donde trabajaba el sábado de noche y iba a bar el baile, ¿no? Cuando había que... Era el que se remangaba la remerita, ¿viste? Y mostraba los tubos, bueno, él era el que trabajaba acá. Levantaba esto, al levantarlo, el agua pasaba por abajo. Al pasar por abajo, movía la turbina que había ahí, pero abajo también, o sea, una turbina, no se imagina nada muy moderno, o sea, simplemente un redondel, unas aspas. Me suena que hacía está como en una exposición en el pueblo. Sí. Sí, exactamente esa. Es un redondel, como una rueda con aspas, digamos, para que las moviera el agua. Eso tenía todo un eje para arriba que subía. Este piso era como para levantar, para pasar y demás. Pero la magia pasaba toda ahí arriba, en ese tercer nivel, digamos. El eje seguía para arriba y ahí tenía un engranaje que hacía que esa fuerza que venía del agua, que la estaba trayendo ese eje que giraba, se uniera a un solo eje horizontal. Uno solo. Vos tenés 4 turbinas que alimentaban un solo eje horizontal. Es como si hoy tuvieras una fábrica entera con un solo motor. Que no pasa. Entonces tenías ese eje y después que tenías toda la fuerza concentrada en ese eje, había que llevar la fuerza hidromecánica para las cintas sin fin, con determinada velocidad y determinada fuerza. Para la zaranda. Era una especie de un damac, No vayan a perder los celulares. Que no se les vaya a caer el celular ahí. Estaba mirando esto. La cremallera ahí. Esta tiene todas las cremalleras, sí, y tiene la esta de madera. Saca como si fuera tuyo, ¿no? Todo el sistema para que levantara, ¿no? Y el arroyo lo que hicieron fue desviarlo. O sea, así como tenés esa pared Acá, de ese me lado, pasé. del otro lado vos tenés otra pared que lo que hace es atravesarlo. De hecho, del otro lado, de la margen del otro lado del arroyo, todavía hay parte del piso. Hoy. Más modernos. Hoy de modernos no tiene nada, pero en la época de eso. Estos dos generadores que había acá, uno que estaba ahí, que van a saber. Es una lamparita. Ya debe estar derretido, lo deben haber vendido por kilo de hierro. Pero este está bueno, porque si miran para adentro, van a ver que está la turbina ahí abajo, el eje vertical, que en este caso llega hasta este nivel, pero allá seguía de largo para arriba, el engranaje y el eje horizontal, que es el que va a recoger la fuerza del eje vertical. Y acá tenemos dos cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que esto termina en un generador de energía, motor. Ese generador de energía, para que genere energía eléctrica linda, tiene que girar siempre a la misma cantidad de energía. Pero el agua no siempre corre a la misma velocidad.
Y ahí ya tenés un problema. Problema que lo resolvía el alemán. El alemán era uno que trabajaba acá, que vos tenés acá esto, que acá lleva una polea, y esto lo que hace es un freno, o lo sueltan o lo frenan, para que ahí siempre esté a la misma velocidad. Por lo general se usan, o se usaban, porque es un método que ya no se usa más, se usaban 3 lamparitas, una de cada fase de salida de ahí. Entonces cuando las 3 brillaban igual, ahí no podían subir a la línea de luz. Ahora, si había alguna diferencia, que ellos sabían que era la luz. La represa funcionó hasta 1918, cuando falleció el técnico alemán que la operaba. Con las inundaciones de 1959, el dique cae y una historia muy particular se oye sobre un pedido de la compra de una bolsa de Portland para su reparación. Esa bolsa de Portland nunca se compró y el dique, que estaba agrietado, no soportó el caudal del arroyo Cuñapirú. La represa ha quedado como lugar de visita para turistas, historiadores y buscadores de oro.